Buenos días, estimados usuarios. A continuación veremos el procedimiento de la prueba de hipótesis para el diseño de bloques completamente al azar o diseño de bloques completos al azar. Para eso tenemos el siguiente caso. Dice compuesto químico. Se efectúa un experimento para determinar el efecto de 4 diferentes químicos en la resistencia de una fibra. Estos compuestos emplearon como parte del proceso de acabado de planchado permanente. Seleccionaron 5 muestras de fibras de lotes diferentes. El tipo de compuesto químico se asignó al azar a cada muestra de fibra. En este caso tenemos nosotros como factor, o queremos analizar si es un factor realmente, el tipo de compuesto químico, ¿no? Y queremos medir la variable respuesta, en este caso que es la resistencia de una fibra. Pero esta información de la resistencia de las fibras, las fibras fueron tomadas en este caso de varios lotes, de 5 lotes. El objetivo del estudio no es ver cómo esos lotes influyen sobre la resistencia, sino el tipo de compuesto sobre la resistencia. Entonces, estos lotes de fibras simplemente sirven para agrupar la información. En este caso son considerados justamente como bloques. Entonces, no son propiamente un factor ese de acá. Entonces, el objetivo es ver solamente el tipo de compuesto como único factor sobre la resistencia. Muy bien, a continuación veremos justamente los supuestos para poder hacer un diseño de bloques completos al azar. Al igual que en DCA, el diseño completamente aleatorio, aquí necesitamos probar los supuestos de normalidad y también homogeneidad de varianzas. Para esto primero vamos a generar los residuos. Entonces, tenemos aquí los datos de esta pregunta aquí en el Excel. Si tenemos los datos de esta manera, ubicamos, ¿no?, de manera vertical, considerando primero los bloques, luego el factor y luego la variable respuesta. Porque de esa manera los bloques deben englobar o deben ser la variable por fuera. Y dentro de cada bloque debe estar, ¿no?, distribuido de manera aleatoria los elementos o los tratamientos del factor. Y cada tratamiento tiene obviamente su variable respuesta. Entonces copiamos la información. Copiamos la información, lo llevamos al Minitab. Tenemos lote, compuesto y resistencia. Recuerden que el lote es el bloque. Entonces vamos a generar los residuos de esta manera: estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Entonces aquí nosotros en respuesta ponemos resistencia y en factores ponemos primero el bloque y luego el factor. El bloque y el factor. Luego vamos a almacenamiento, y aquí generamos los residuos. Generamos los residuos ahí. Aceptar, aceptar. Ya generamos los residuos. Vamos nuevamente a estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad. Y en prueba de normalidad pasamos los residuos. Bueno, utilizamos, ya sabemos, el estadístico Anderson-Darling, aceptar. Ahí tenemos el Anderson-Darling, donde está el AD, que es el estadístico 0.224. Entonces aquí tenemos como hipótesis nula los errores se distribuyen normalmente, y la hipótesis alterna, como ya sabemos, dice los errores no se distribuyen normalmente. El alfa que estamos trabajando aquí es 0.05. El AD, el Anderson-Darling estadístico, de acuerdo al resultado, es 0.224. 0.224. De igual manera tenemos aquí nosotros el p-valor. El p-valor en este caso es valor p 0.796. 0.796. Muy bien, ahí tenemos el estadístico y el p-valor. La decisión en este caso, como vemos, el p-valor es mayor a 0.05, por lo tanto diríamos no se rechaza. No se rechaza la hipótesis, la h sub 0, la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con una significancia del 5% diríamos se cumple el supuesto normalidad de los residuos. Es el primer supuesto verificado. El segundo supuesto es homogeneidad de varianzas, en la cual, como tenemos 4 tipos de compuestos, por lo tanto tenemos 4 tratamientos que debemos probar. Entonces, tenemos 4 varianzas. La hipótesis nula es que indica que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna indica que al menos una varianza es diferente. De igual manera también la hacemos respecto a los residuos. El alfa 0.05, aquí obtenemos el estadístico de Bartlett. Vamos al Minitab, hacemos lo siguiente: vamos a estadísticas, ANOVA, prueba de varianzas iguales. Aquí pasamos los residuos y aquí pasamos los factores. En este caso el factor es únicamente el compuesto. El compuesto. Vamos a opciones y aquí elegimos, ¿no?, utilizar la prueba basándose en la distribución normal. Aceptar, aceptar. Entonces ahí tenemos el resultado. Sale el p-valor 0.614, el estadístico
de Bartlett sale 1.80. 1.80 y el p-valor sale 0.614. 0.614. Ahí tenemos el p-valor y bueno, anteriormente tenemos ya el 6 de Bartlett. De acuerdo al p-valor, decimos también que no se rechaza la hipótesis nula. Bien, vemos ahí que es mayor a 0.05. Por lo tanto, con una significancia del 5% también diríamos se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, ¿no?, de los residuos. Vemos que ambos supuestos se cumplen. Bueno, como vemos que los dos supuestos se cumplen, ahí sí podemos proceder a ver el análisis de varianza en sí, para ver si es que existe ¿no?, en al menos un compuesto químico diferencia de su promedio de resistencia respecto al resto. Es por eso que la pregunta dice lo siguiente: al menos un compuesto químico es diferente al evaluar la resistencia de las fibras. Entonces aquí nosotros planteamos la hipótesis nula de que los 4 promedios son iguales, o sea, los 4 compuestos dan el mismo promedio de resistencia, o que la hipótesis alterna al menos un promedio diferente. De forma literal también se puede expresar las hipótesis. La hipótesis nula indicaría el tipo de compuesto químico que se usa en las fibras no afecta la resistencia de estas. Y la hipótesis alterna indicaría el tipo de compuesto químico que se usa en las fibras afecta la resistencia de estas, ¿no? En este caso indicaría que hay un efecto, influye significativamente. En cambio, este caso indicaría que no hay una influencia significativa. Muy bien, entonces tenemos el alfa 0.05, F, el estadístico, lo obtenemos del Minitab. Recuerden que al momento de hacer la generación de residuos también sale el resultado aquí en la parte superior. Aquí está. Podemos volver a hacer nuevamente para recordar: estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo. Entonces aquí, como ya tenemos resistencia, tenemos aquí el bloque y tenemos el factor. Aquí en almacenamiento le quito residuos, aceptar, aceptar. Entonces ahí tenemos el análisis de varianza. El análisis de varianza, ahí está. Copiamos para tener más cerca la referencia de la información. Bueno, en este caso lo que utilizamos es aquella que está en la dirección del compuesto, ¿no?, porque es el único factor. El lote es el bloque en este caso. Entonces acá vemos que el valor F es 75.89, 75.89, y su p-valor es 0.000. Ahí, como vemos, el p-valor es menor al alfa. Borramos este cuadrito que ya donde estamos. Y la adición, por lo tanto, sería que se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Voy a copiar aquí el texto: se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis alterna, que indicaría con una significancia del 5%, diríamos que al menos un promedio, ¿no?, es diferente. ¿Qué quiere decir? ¿No?, que hay efecto. Por lo tanto, diríamos que el tipo de compuesto químico, el tipo de compuesto químico que se use en las fibras afecta en la resistencia de estas. Sí habría entonces un efecto. Ahí entonces tenemos esta conclusión. Muy bien, entonces no sabemos cuál es quizás el que da mejor resistencia o genera mayor resistencia o menor resistencia. Entonces para eso justamente vamos a hacer la prueba de comparaciones múltiples. Entonces, al igual que hacemos en DCA, la pregunta 3 dice, ¿no?, ¿cuáles de compuestos químicos, cuáles de los compuestos químicos producen mayor resistencia en las fibras? Para esto utilizamos la prueba de Tukey. Acá la hipótesis nula sabemos que es promedio mu sub i igual a promedio mu sub j, y la alterna es que son diferentes. Aquí recuerden, comparamos promedios en parejas, de 2 en 2. Como son 4 compuestos, habrá 4 promedios, por lo tanto compararemos 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, ¿no?, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. Tenemos varias comparaciones ahí. El alfa es 0.05. Y aquí obtenemos la salida del Minitab mediante procedimiento. Vamos aquí a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. Ahí está generada la respuesta en parejas, y acá ya está Tukey. Y aquí hacemos clic en compuesto, porque es el factor que estamos comparando. El lote no. Compuesto, aceptar. Ahí tenemos el gráfico de intervalos. Y aquí tenemos el resumen justamente de las letras. Ya sabemos que la letra que no comparte con otras es la distinta. Copiamos aquí la información. De esta información resumida, justamente vemos lo siguiente, ¿no? Vemos que el distinto a todos es el C4, ¿no? Solamente está en la letra A, la asignado. En este caso el C2, C3 es B.
y C1 con C3 es letra C, por lo tanto el distinto a todos es el C4. ¿Okay? El compuesto 4 da un promedio de resistencia 3.56, inclusive es el mayor que todos. De acuerdo a la pregunta entonces, este sería el que genera mayor resistencia, ¿no? Porque vemos que su promedio de resistencia es mayor que el resto, y además vemos que es una letra distinta al resto. Por lo tanto, con una significancia del 5% diríamos que, ¿no?, se concluye que el compuesto 4, ¿no?, de acuerdo a la pregunta, dice produce la mayor resistencia. ¿Okay? La mayor resistencia en las fibras. ¿Okay? Ahí tendríamos justamente la conclusión final. ¿Okay? Muy bien, este es el procedimiento para un diseño de bloques completos al azar mediante el uso del software Minitab. Si les gustó el video, por favor no olviden compartir entre sus contactos. Muchas gracias.